Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México, transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org, con el carisma vicentino. Somos Voz y Palabra. Búscanos en nuestra página web www.vozypalabra.org. ¿Qué esperas para unirte a nuestras redes sociales? Búscanos en Facebook como Voz y Palabra. Nosotros somos Voz y Palabra y queremos escucharte a través de nuestro WhatsApp. En ese momento envíanos tus comentarios, saludos y sugerencias al 735-205-0990. Si nos escuchas fuera de México, recuerda anteponer el signo de más 521 735-205-0990. Voz y Palabra del Evangelio, un espacio para reflexionar nuestra vida, guiados desde el Evangelio. Súmate a nuestro encuentro con tu Voz y Palabra, todos los jueves de 7 a 8 de la noche, a través de vozypalabra.org. Queridos hermanos, muy buenas tardes. Les deseamos de todo corazón paz y bien en sus hogares, en sus familias, en sus personas, en sus trabajos. Qué gusto poderles saludar nuevamente en este día jueves, que estamos listos, el hermanito Alfredo y yo, en ausencia del hermano Mundo, que seguramente nos escuchará en otro momento por sus ocupaciones pues en la pastoral de su parroquia. Hermanito Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo estás, Genaro? Muy buenas tardes, gusto estar aquí con todos ustedes. Gracias por acompañarnos, queridos hermanos. Nosotros les recordamos que nos encontramos en la parroquia de la Medalla Milagrosa, en la cabina Reina de las Misiones. Es una parroquia con espíritu misionero, vicentinos, en la ciudad de Cuautla, del estado de Morelos, México. Como cada jueves, estamos muy animados y gracias a Dios que nos permitió estar aquí con ustedes. Queridos hermanos, este día nos hemos adelantado a grabar el programa para que pues lo tengamos como de costumbre, porque ustedes saben que es la festividad de Corpus Christi y en todas las parroquias, mis hermanitos diáconos y seguramente muchos de ustedes tienen actividades o quieren participar de la festividad en sus comunidades. Es la razón por la que nos hemos adelantado, pero recuerden que pueden dejarnos sus comentarios como de costumbre y nosotros el próximo programa podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Revisándolos y a ver qué cosa revisándolos para que podamos compartirlos. Mandamos un saludo también a Juanito, que está en los controles, y a ver si nos puedes poner, Juanito, el reloj aquí en pantalla, por favor. Y pues, queridos hermanos, como es una costumbre en nosotros en la Iglesia de Cristo, empezar siempre y terminar siempre en el nombre de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿comenzamos, hermanito Alfredo? Claro que sí. Claro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hagamos oración, hermanos, allá en casa, acompáñenos. Recordemos que orar es tener un trato con quien sabemos que nos ama, dice Santa Teresa. Hoy nos interrogas sobre ti mismo, Cristo, Señor y Maestro. Ni nuestra mente, ni nuestra vida están preparadas para darte la respuesta verdadera, la respuesta del amor. Haz que sepamos entonces responder a tu pregunta urgente, al tomar cada día la cruz de la donación, al no querer que sea según nos conviene, al descubrirte más bien tal como eres. Y así podremos mostrar a otros quién eres en verdad, oh Cristo de la cruz. Tú que caminas cada día delante de tus discípulos y eres el modelo perfecto de la entrega obediente al Padre, por amor a los hombres, tus hermanos. Amén. Amén. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues la oración es muy hermosa porque nos recuerda lo que hemos estado revisando y analizando sobre
la Santísima Trinidad. Hoy nos vamos a enfocar en Jesús, ¿verdad? Hoy vamos a conocer quién es Jesús, qué es Jesús y qué pretende de nosotros, qué necesitamos nosotros para ser sus seguidores. Pues hermanos, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, de los versículos 18 a 24. Aquí nada más a manera de contexto, el Señor Jesús ya está terminando su ministerio en Galilea, va a empezar a ir hacia Jerusalén, que es pues donde va a encontrar la muerte finalmente, ¿no? Él ha hecho muchos milagros, ya es muy conocido, ya hay mucha gente que habla de él, ya ha oído hablar de él, entre otros Herodes Antipas, que es el hijo de Herodes el Grande, el que mandó matar a los niños inocentes, pero este era igual que de malvado que su papá. Y bueno, ya ha oído hablar de Jesús, también él está muy preocupado porque él mandó matar ya a Juan el Bautista, entonces siente pues que a lo mejor Juan el Bautista ha resucitado, ¿no? Entre otras cosas es lo que él teme. También acaba de suceder la multiplicación de los panes. Entonces ya la gente está muy emocionada con Jesús y Jesús pues quiere seguir avanzando en la enseñanza de sus discípulos. Así es que pues nosotros como buenos discípulos continuamos en esta trayectoria. Entonces, como les decía, hermanos, vamos a escuchar el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 24. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hermanito Alfredo, vuelve el protagonista del ciclo C. Así es. San Lucas. San Lucas, habíamos en todo este tiempo, sobre todo de Pascua, pues habíamos estado más que nada con el Evangelio de San Juan y mucho dando relevancia al momento de la despedida de Jesús en la última cena, ¿verdad? En lo que se llama la oración sacerdotal. Pero ahora regresamos a San Lucas y decíamos, ¿verdad? San Lucas, bueno, se ha llevado todo el ministerio en Galilea, han pasado muchas cosas, entre otras la primera multiplicación de los panes. Y bueno, Jesús quiere como que hacer un balance, ¿no? Para pasar a otra faceta. Sí, comienza el texto hablándonos de un momento confidencial entre Jesús con sus discípulos, porque dice el texto un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos y solo de ellos, y se había ido a un lugar solitario a orar. Decía un sacerdote que es un momento de las confidencias de Jesús a solas con sus discípulos, en el que Jesús se va a definir quién es, porque en esta confidencialidad que vive con sus discípulos, parece ser que Jesús empieza a recolectar lo que la gente dice de él, lo que tú nos decías hace un momento, Alfredo, que pues la gente lo ha visto hacer muchas cosas, ¿no? Y lo respetan y le tienen admiración, pero no lo reconocen ni lo definen como realmente todavía, es, ¿verdad? Claro, todavía no, está muy, muy en pañales su fe, están muy con las ideas de, pues que tenían de antiguo, ¿no? Sí. Que ya tenían de antiguo. No le atinan quién no es. Le atinan. No le atinan quién es, y aunque dicen que es uno de los profetas que ha resucitado, también el Evangelio nos muestra aquí claramente la confusión que ellos tenían porque vivían en una cultura donde algún grupo de religioso
como los saduceos no creían en la resurrección, pero tenía influencia en ellos creían en la reencarnación. Entonces, cuando hablan de Jesús que uno de los profetas ha resucitado, que es uno de los profetas que ha resucitado, pues no entienden ahí ni lo que están diciendo, ¿no? Sí. Pero este es un momento especialísimo de la vida de Jesús y de sus discípulos, porque, Y de toda la iglesia, y de toda la iglesia, Toda la iglesia. porque en lugar de dirigirse Jesús a la multitud de estas personas que le han visto hacer muchas cosas, no, los llama a ellos en privado, los aparta a hacer oración con él, quizá Jesús se aparta a orar por su cuenta y a ellos los deja y ellos a lo mejor ni siquiera hacen oración, a lo mejor no están muy atentos a lo que hace el maestro. Y decíamos que Jesús empieza a recolectar de los discípulos lo que la gente dice, Ujú. lo que él es. Lo que es de él. Y como Ajá. tú dices, están equivocados, tienen una percepción como dices, de reencarnación, más que de resurrección, porque entonces tendría la faceta o el cuerpo de Juan el Bautista, al cual conocieron. Sí, Pero lo ven diferente y dice, bueno, pues el alma de San Juan el Bautista se metió en él, o algún otro profeta como Elías, que era una persona muy importante que ellos estaban esperando, y que de hecho los judíos al día de hoy siguen esperando como anticipo de que llegara el Mesías, ¿no? sí, y si Jesús les está haciendo la pregunta primero a sus discípulos, es porque a final de cuentas los apóstoles más cercanos a Jesús, sus discípulos más cercanos, pues cuando estaban en las prédicas con Jesús, en el momento de que Jesús manifestaba un milagro o algo así, pues ellos a final de cuentas terminaban mezclándose Con la con la multitud. multitud de Y los personas oían. y ¿Qué decían? oían lo que ellos mismos decían. Entonces, pues ellos en ese aspecto son sinceros. Sí, claro. Y son honestos porque dicen lo que mismo que ellos Que han ellos escuchado. escucharon. Porque Jesús le hace una pregunta muy específica. ¿Quién dice la gente que soy yo? O sea, ahorita no me importa lo que digan ustedes de mí, lo que piensen de mí o quién digan ustedes que soy yo. Ahorita quiero saber Lo que la lo que la gente. gente dice, porque eso es muy importante, porque sabemos que en un futuro próximo van a ser ellos quienes den testimonio de quién es Jesús. Jesús. Ujú. Pero todavía no nos adelantemos Ajá, tanto. ajá. Bueno, entonces, cuando ya escucha esto, que bueno, obviamente no tiene nada que ver con la realidad, les pregunta a ellos, ya directamente a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Es muy importante porque ustedes me conocen más, ustedes han estado Ujú. cerca de mí, hemos platicado en corto, como dicen, nos hemos retirado muchas veces a orar. De hecho, venimos de un ambiente de oración. ¿Qué les ha dicho mi padre en ese momento de oración? Y bueno, la respuesta la da Pedro, que Sí, precisamente en ese momento de oración recibe la iluminación del Espíritu y le dice una frase que es contundente, ¿verdad? El Mesías de Dios, el que tenía que venir, el ungido, el que estamos esperando, ¿no? sí, ahí Jesús ya se volcó hacia ellos de manera, confidencial, como decía yo al principio. Primero, a ver, díganme qué dice la gente. Ustedes han recolectado todo lo que dice la gente. Ahora, ¿Ustedes ustedes, qué piensan? ¿qué piensan según me han visto, según me han escuchado, según hemos convivido, según han intimidado conmigo? Y ahorita, Ujú, en este ambiente de oración, ¿qué les ha dicho mi padre? Porque también esto ujú. es importante. O sea, el hecho hoy que nosotros digamos que Jesús eres el Mesías, que era el Hijo de Dios, hoy para nosotros es una cosa pues de todos los días, ¿no? Sí, En ese momento era una verdadera locura, o sea, era impensable, no sí. podía ser que alguien dijera que otro es el Y Mesías, luego con era, esa pinta, con esa presentación que sí, Jesús, que era un hombre sencillo, pobre, ¿sí? sencillo, sí. Entonces es una verdadera iluminación. Y fíjate, hermanito Alfredo, hermanitos en casa, cómo la multitud se queda lejana, porque comienza a citar a unos profetas, al Bautista y a Elías, está bien, pero ellos son Sí, claro, preparación para para Cristo. que Cristo llegue, Y, para ya, que el Mesías llegue. y cuando Pedro contesta que Jesús es el Mesías de Dios, él está presentando ya la plenitud ahí mismito en persona. Entonces San Pedro como que hace presente toda la preparación antigua
y presenta en ese momento al Mesías de Dios, tanto ellos como nuestros tiempos. La Así voz de es. Pedro aquí tiene mucho peso de hermanito Alfredo, hermanitos en casa, y es muy importante que lo haya dicho Pedro. ¿Por qué? Porque es el único que contesta para empezar. Es el más valiente, es el que más conoce a Jesús, es el que más lo reconoce y es el más inspirado. Esa es la Ajá, clave, esa es la clave, esa es la clave. O sea, que viene en un ambiente de oración, que él se atreve a dar el paso, porque es un atrevimiento. O sea, en sí, ese tiempo decir eso, te arriesgabas a que te apedrearan y te mataran, porque estabas blasfemando. sí, Entonces, es una cosa muy fuerte. Lo que dice Pedro, repito, hoy lo vemos pues muy natural, pero en aquellos años, sí. no, era una cosa tremenda, Y, tremenda. y decía yo que es muy importante que haya sido él y solo él, que a Jesús le agrada tanto la respuesta de Pedro, que se queda Jesús callado. Y, Y y, después les dice algo, pero fíjate bien, ujú, les dice, no se lo vayan a decir a nadie. ¿Por qué? Porque está bien, tienen razón, yo soy el Mesías, ¿eh? pero ustedes no han entendido todavía ¿eh? qué ¿Hasta tipo de dónde? Mesías Sí, soy. Ustedes todavía están pensando en el Mesías guerrero, en el sí. Mesías político, en el Mesías con poder terrenal, ejércitos, armas, etcétera. Y, Entonces, no y, se lo vayan a decir a nadie. sí. Ahí Jesús queda tranquilo y hasta ahí vamos bien. Es la, digamos que, el primer tema que toca la definición de Jesús, este texto. Y, y ¿sabes qué, hermanito Alfredo? El texto nos está diciendo por qué fue necesario la inspiración del Padre a Pedro que él proclamara su fe, que él dijera esto que dijo que Jesús es el Mesías, porque Jesús en Pedro, que significa piedra, va a edificar su iglesia. Ujú. Y que aunque en ese momento no responden todos los discípulos, todos los apóstoles que estaban ahí reunidos con Jesús, responde el más importante. Porque él debe de tener en un futuro esa fe bien cimentada de quién es, a Jesús. quien él va a servir. Claro, claro. Y la que tenemos que tener nosotros también, porque también a quién seguimos, ¿no? Pero fíjate bien, aquí decíamos que les dice, no le digan a nadie porque ustedes todavía no Ujú. entienden qué tipo de Mesías soy. Ahora empieza a explicar qué tipo de Mesías va a ser. Sí, Es necesario que sufra, que padezca, que muera y que resucite. Esta parte sí no la acaban de entender, no la acaban de entender, ¿verdad? Y sí, entonces ya se va con la multitud. O sea, ellos se quedan ahí. No nos dice en este momento qué reacción tienen los apóstoles. El texto no nos dice. Se espantaron, se quedaron viendo unos a otros, murmuraron. No, no nos dice qué hacen. Pero lo más seguro es que se quedaron con la boca abierta, callados. Y como ya no dijeron nada, el sí. Señor, pues entonces ahora se dirige a la multitud. Ahora sí. Porque sigue instruyendo. O sea, acuérdense que este es un cambio ya. A partir de este momento decide dejar Galilea para empezar a ir hacia Jerusalén. Y Galilea es la parte plana y va a empezar a subir hacia el monte Sión, y porque Jerusalén está en ese monte, es una parte alta. Entonces viene ahora el crecimiento más fuerte de los discípulos. Sí. Ya en la subida van a ir ellos también creciendo y subiendo en el nivel de su fe, en el nivel de conocimiento y en el nivel de Sí, va a entendimiento ser de quién es Jesús. otra etapa espiritual donde van a pasar de la palabra ansí el mesianismo ya pleno de Jesús, Así es. donde van a experimentar ellos lo más duro de su vida. Así es. Por eso precisamente les dice, ¿verdad? Si alguien me quiere acompañar, no se busque a sí mismo. Es decir, no busques la fama, no busques el poder, no busques la riqueza, porque pues a mí me van a matar. Sí, Entonces no va a haber eso, no va a haber eso. No te busques a ti mismo. Si quieres seguirme, si realmente quieres seguirme, toma los problemas de la vida, toma sí, lo que estás viviendo día con día, es tu cruz, es lo que tienes que cargar y sígueme, y sí, y aquí sígueme Jesús lo expresa como al principio del texto un verbo de compañía. de compañía. Y acompañar a alguien significa ser parte de su vida. Eso es lo que realmente significa acompañar a alguien. Y una vez que Jesús ya su programa lo dio a conocer todo lo que va a pasar y eso, ahora diciéndole a la multitud, como tú nos dices, si alguno quiere acompañarme, o sea, si alguno quiere vivir lo que yo vivo,
y lo que voy a vivir. Y lo Porque que no voy a solamente vivir. lo que vivo Ujú. ahorita, sino lo que viene al futuro. Porque es como cuando te casas. Por eso el Sí. matrimonio es una imagen de la relación de la iglesia con Dios. O sea, también viene el futuro. O sea, por eso te dicen, estaré contigo en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, Sí. en la riqueza. O sea, como venga yo voy a estar contigo, Sí. ¿no? Como venga la vida yo voy a estar contigo. Y eso es lo que les dice Jesús. No busquen ustedes algo para ustedes, porque Sí. si lo busquen no lo van a encontrar, cuando menos no conmigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a encontrar conmigo? La cruz, La cruz. Y la es lo que cruz. Jesús le va a ofrecer a ellos y nos va a ofrecer A también nosotros, a por nosotros supuesto. la cruz. Y todos sabemos aquí, cuando Cristo nos habla de la cruz, en este texto, pues es imposible no hacer memoria, hermanito Alfredo, desde que Jesús queda en el vientre de María. O sea, todo lo que va a pasar él es parte de esta misma cruz. Sí, claro. Y cuando Jesús nos dice que si lo queremos acompañar, quiere decir que desde la infancia, acompañar a Jesús es acompañarlo desde la infancia hasta el momento culmen de nuestro tiempo, en nuestra vida. Ahí, en todas esas etapas que vamos a vivir, así como Él, ahí es donde nosotros vamos a decidir si lo vamos a querer A seguir o acompañar no. o no. Ujú. No nada más en el momento de sufrimiento, de dolor, no, desde siempre. Sí, sí. Y Y en en momentos todas de las alegría cosas. también, ¿eh? Ujú. También momentos de alegría, porque acuérdate que a él le gustaban los banquetes, iba a las Sí, fiestas, o sea, Jesús no era un amargado, ni mucho menos, o no, sea, era una persona que vivía el momento, o sea, si lo era invitaban a una joven. fiesta, iba a una fiesta, Ujú. si lo invitaban a una comida, iba a una comida. Claro, en todos los momentos aprovechaba para dar una enseñanza, Sí, pero de que estaba en la fiesta y estaba conviviendo, ¿no? sí, y después de hablar de la cruz, nos habla acerca de acompañarlo tocándonos lo más preciado que tenemos, la vida. La vida. Porque dice, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida. Es decir, otra vez lo que decíamos, ¿no? En tu egoísmo. Yo quiero tener fama, yo quiero tener dinero, yo quiero tener todo esto. Esas son las losas que vas cargando y que cuando el Señor te diga, sube conmigo al cielo, ay, no te dejan, Sí. no, porque pesan mucho. Y es que además Jesús nos está diciendo cuando nos dice estas cosas, la vida yo te la di, Sí, claro. no te pertenece, no es tuya, eres libre para acompañarme o no, pero ¿sabes qué? Tienes que saber ahora que si vives como tú quieres, tu vida Vas a perder tu vas a vida. perderla. Pero si aceptas lo que yo te propongo como un mundo nuevo, como una vida nueva para ti, para los tuyos, Diferente y vas mejor a para ti, ganar. para los tuyos, Ujú. desde el punto de vista no humano. ¿Por qué? Pues porque si tienes mucho dinero lo vas a compartir. Sí, No vas a comprarte una casa de 50 cuartos cuando vas a ocupar dos. Entonces no necesitas. ¿Qué va a hacer con el resto? Pues compartirlo con la exactamente. gente, ¿no? Y después dice Jesús, por mi causa. Ahora sí, Él es la causa. Él es la razón. Lo que da el sentido a tu vida Exactamente. ahora. Él es la causa. Por eso va a ser tan importante. Por eso es tan importante la pregunta. Por eso es tan importante la pregunta. Pero ahorita precisamente vamos a pasar a la siguiente parte, que es la meditatio. ¿Qué nos dice esta palabra? Porque la pregunta es la clave. La pregunta es la clave, ¿verdad? Entonces pasamos a la meditatio. ¿Qué nos dice a cada uno de nosotros, hermanos? Pues como les decía mi hermano Genaro, hoy no estamos en vivo, estamos pregrabando, pero sin embargo, si nos pueden dejar sus mensajes en voz y palabra, ya sea en Facebook o en YouTube, la semana que entra vamos a iniciar con ellos para cualquier cosa que surgiera. Fíjate que hoy, al día de hoy, tendríamos muchas respuestas a eso que pregunta Jesús. ¿Quién soy yo? Fíjate bien, los testigos de Jehová, ¿qué es lo que dicen de Jesús? Es un gran hombre, es una criatura maravillosa, es lo máximo, pero no deja de ser por un lado una criatura y por otro lado un hombre, nada más, ¿verdad? ¿Qué nos dicen los musulmanes? Los musulmanes respetan y veneran a Jesús, ¿eh? O sea, no creamos que los musulmanes nada más con Alá y Mahoma, no, ven a Jesús como un gran profeta, como un gran profeta, pero ahí lo dejan como profeta. Sí, ¿Verdad? Tenemos lo que llaman la nueva era, la New Age, es todo este rollo medio místico, medio envuelto en el budismo y todo eso. sí.
dicen que Jesús es una energía cósmica que vino a enseñarnos y a absorbernos y a no sé qué tanto. Pero bueno, otros dicen que es un mito. Incluso llegan a decir los que no creen en Jesús que ni siquiera existió, que fue un Sí, cuento que inventó San Pablo, que Pablo fue el que inventó que Jesús y que nunca existió Jesús, ¿verdad? Lo cual ha quedado perfectamente desmentido por historiadores ya casi de todo el tamaño. Muy pocos historiadores todavía sostienen esa teoría. Gente incluso que no cree en Cristo. sí, Dicen, mira, yo no creo que Cristo haya sido el Mesías, yo no creo que Cristo haya sido Dios, mucho menos, pero una cosa sí estoy seguro, Cristo vivió. O sea, Jesús existió, ¿verdad? Bueno, pero hay gente que dice que no. Otros dirán, era una persona re linda. O sea, era bien buena onda, ¿no? O sea, hasta ahí nos quedamos. sí, Hasta ahí nos quedamos. Por eso cuando le preguntas a los que no están en la fe, pues te dirán todo este tipo de respuestas, ¿no? Pero cuando se la hace a los cristianos, es decir, a nosotros, que respondemos, ¿no? Que sí, respondemos. sí, a mí me dice que la mejor manera de corresponder a esa pregunta que Jesús nos hace o de responder a esa pregunta es adoptarlo en mi vida y adaptarme yo a la suya. Eh, Así como cuando se ensambla una cosa sobre de otra y juntas esas cosas forman Una sola pieza. una sola pieza, eso es lo que pienso yo, lo que ahí me dice que es la mejor manera. Sí tengo una vida, sí, pero Él me ofrece otra vida en mi vida. Y, y cuando yo acepto esa vida que Él me ofrece para mi vida y la ajusto yo a mi vida, entonces comienzo a vivir una vida en plenitud, porque me acordaba yo mucho de Jesús en su vida humana, como sin dejar de ser Dios, pues también es verdadero hombre, y como muchas cosas de la vida humana las tuvo que vivir muy a lo humano, Ujú. pero sin dejar la cuestión de la vida divina. Fíjate que eso que tú dices, voy a tratar de explicar esto, a ver si no me Sí, hago bolas y me embrollo y nos embrollamos todos. Pero es muy importante. Jesús, Él nos dirá en otro momento que Él es la verdad, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. Me voy a quedar con la verdad ahorita nada más. ¿Qué es la verdad? La verdad es que nosotros somos criaturas, que tenemos y venimos, nacemos y vamos a morir. Pero en ese inter, pues no es nada más vivir, crecer, reproducirnos y morirnos, no. Es, somos algo más. Y aquí es donde aquí es donde yo empiezo con el embrollo, ¿no? Si Él es la sí, verdad y nos pide que nos bauticemos y nos dice que nos va a dar el Espíritu sí, Santo, acabamos siendo nosotros hijos de Dios. O sea, es lo que tú dices, nos embonamos en Él. El sí, Hijo nos deja que de alguna manera entremos en Él como en un injerto, vamos a sí, decir. Y en ese injerto que nos metemos, no nos absorbe, o sea, no nos acaba, sino que nos da la fuerza, la vitalidad para producir frutos. O sea, ¿qué es lo que se hace en un injerto? Un sí, injerto en los que conocen un poquito de agricultura, ¿verdad? Un tronco que es macizo, que es resistente, le ponen una ramita de un árbol, a lo mejor un poco más frágil, ajá, más débil, que lo colocan ahí, el árbol, el tronco le da la vitalidad y produce frutos. Bueno, nosotros, al decirnos, la verdad, ustedes van a ser parte de mí, o sea, van a embonar sí, conmigo. Y en ese embonar, por eso por eso la pregunta es, ¿quién es para ti? Entonces, por eso decíamos, los cristianos debemos tener otra respuesta. Para mí Jesús puede ser el motivo de mi vida, o no el motivo, sino el objetivo de mi vida. Yo sé que soy finito, que me voy a morir, pero sé que Él me ofrece la resurrección. Es la vida también. Yo sé que soy frágil y débil, pero yo sé que Él me ofrece la sí, fortaleza. Entonces yo voy tratando de unirme a Él en ese injerto, como tú ujú, decías, ir tomando las cosas que Él me da, que es la fuerza del tronco. Entonces cuando yo encuentro que Jesús es mi tronco,
O sea, ya no olvídate de que lo que quieras. Jesús es mi tronco, es donde está mi raíz, donde está lo que soy, donde está lo que quiero ser. Entonces empiezo a dar frutos, que es lo que tú decías ahorita. Ujú. ¿Cuál es la mejor respuesta que yo puedo dar de quién es Jesús para mí? Pues lo que yo haga. Si Jesús es mi tronco, Exactamente. si Jesús es mi tronco, voy a dar frutos, ¿no? Entonces, por eso es Sí. tan importante. Entonces, no Es- sé si me hice bolas, hermanos. no, estuvo muy bien explicado porque aclaraste muy bien la idea que yo quería plasmar y me estaba costando trabajo. Pero qué bueno que ya la extendiste y se entendió muchísimo mejor. Y hay otra cosa, pensando en esto de quién soy yo para la gente y esto que nos decías, es que la vida de Cristo es muy atractiva. Y cuando Jesús nos está preguntando quién soy yo para ustedes, quién soy yo para la gente, es porque si te atreves a contemplar, a meditar sobre la vida de Jesús, su entorno, pero desde que nace, por eso pensaba yo cuando leía el texto, cuánta alegría da una Navidad. Ujú. Y estamos volcándonos sobre el nacimiento de un niño, que es el Hijo de Dios e Hijo de María. Y de ahí, como por ejemplo, en las películas que vemos en Semana Santa y en otros tiempos, pues son bonitas hasta antes de llegar a su pasión. Y todo nos admira y nos hace que exploten en nosotros momentos y sentimientos de alegría, de júbilo, de orgullo, etcétera. Porque si nosotros no contemplamos, si nosotros no meditamos sobre la vida completa de Jesús y nada más te quedas con una parte de la vida de Él, no vas a poder definir quién es para ti Jesús. Así es, Es así es. necesario. Entonces, de ahí la invitación que hoy nos está haciendo este texto es eso, a contemplarlo y a meditarlo y a conocer, porque nos está invitando Él a conocerlo a profundidad, nos está Fíjate que abriendo todo su ahorita lo corazón, que todo tú su dices, pecho. fíjate que es bien importante. En la primera lectura del domingo que vamos a escuchar, precisamente dirá eso, ustedes contemplarán al que fue traspasado, al que abre su corazón, lo que estás diciendo ahorita, Ujú. precisamente, y contémplenlo y véanlo, por qué se entrega, para qué se entrega, y entonces, por eso yo te decía, Jesús vamos a decir, es mi tronco, es mi raíz, al mismo tiempo es mi modelo. Entonces, ¿cómo vivió Jesús? Ayudando a los demás, Ujú. apoyando, dando consejos, etcétera, etcétera. Entonces yo tendría, o sea, la verdad de mi vida, por eso yo decía, Jesús, la verdad es que yo tengo que ser como Él. Sí, Yo no tengo que estar pensando en mí, sino en cómo me puedo donar, cómo puedo ayudar, cómo puedo acompañar. Por eso me injerto en Jesús y por eso doy frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de amor. sí. Nosotros somos los nuevos Pedritos, Así es. que nos definimos junto con Él y le decimos, tú eres el Mesías de Dios. ¿Lo creemos realmente? Pues entonces tenemos que vivir lo que tú nos dices, Es lo decir, lo que demostrarlo, exactamente. demostrarlo, porque de palabras, o sea, el amor es una de las cosas que yo te puedo decir te quiero mucho, ¿verdad? Y te puedo decir eso. Exactamente. Pero el amor en realidad no es amor hasta que no se demuestra. Sí, y aquí no entran estas cuestiones que tú nos manejabas, por ejemplo, corrientes ideológicas y No, creencias. no, Aquí no. no entran, aquí es amor, aquí es una acción bien definida. Aquí no entran que te mando energías y ni vibras ni nada de eso. Aquí es quien Cristo realmente es para Exactamente. nosotros. Y con eso que tú estás diciendo, entonces yo me enfrento día con día a mis problemas, todos los tenemos, a mis situaciones incómodas, a mis enfermedades, a mi pobreza, a mi riqueza también, porque también eso es enfrentarlo, decir, bueno, tengo tanto dinero, tengo tanto poder, tengo un negocio, ¿cómo trato a mis empleados? ¿Cómo me voy llevando con esto? Estoy viendo si les quito algo, cómo trato a los proveedores, cómo trato a mis clientes, Como respeto a la cómo jerarquía, a respeto mi a sacerdote, a mis mi párroco, lo sacerdotes, critico, no lo incluso a mis critico. gobernantes, ¿no? O sea, podré no estar de acuerdo con ellos y los manifiesto Qué bueno que me lo respetuosamente, recuerdas porque yo luego me destapo. Pues sí, ¿no? hermanita Alfredo, tienes muchísima razón en todo esto que nos estás diciendo. Eh, Entonces, el responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Al final me tiene que llevar a mí y dependiendo de quién sea Él, ¿cómo voy a ser yo? O sí, sea, su identidad, el reconocer quién es Él, me debe de llevar a mí a querer ser como Él. Entonces, sí, por eso yo cuando meditaba esta, yo decía, bueno, en el texto está muy, muy bonito lo que dice la gente, pero yo te aseguro que más de uno decía, no, pues es un curandero. ¿Por qué? Pues porque curó a muchos enfermos.
O sea, Sí, es si le un preguntas a un chamán, brujo, te va a decir, es un brujo, es un es chamán. el maestro brujo. Así es. Otros dirán, no hombre, es un cuate como los políticos, ¿no? Que regalan despensas, porque pues hizo, la acaba de hacer ¿cómo se llama? La partición de los panes, ¿no? La multiplicación de los panes. Entonces, habrá gente que dice, pues yo lo sigo, ¿por qué? Pues porque me va a dar, me va a dar. Sí, Y no están pensando ellos en dar. Ellos están pensando en recibir. sí, Y ahí es cuando otra vez volvemos a cuánta gente llega a la iglesia a pedirle al Señor. Cuando está enfermo, cuando tiene pobreza, cuando tiene falta de trabajo, cuando tiene un difunto, cuando tiene... sí, A pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle, a pedirle. Eso. Te aseguro que más de uno de los que estaban ahí siguiendo a Jesús lo buscaban por eso. Pues mira, si me enfermo, pues ahí nada más le toco el manto y ya estuvo, ya me curé. Si sigo con él, pues me va a dar pan y pescado cuando sí, tenga yo hambre. Entonces, y muchos hermanos al día de hoy, sí, desafortunadamente, por eso también lo siguen. ¿Verdad? Como te digo, sí, vienen sí, sí. nomás cuando tienen broncas. Pero el que llegue a la respuesta, como Pedro, como tú decías bien, Sí. somos unos Pedritos, es decir, es el Mesías de Dios y hay que seguirlo con todas sus consecuencias, porque eso es una cosa así, como decíamos, Jesús es verdad y nunca nos engañó. Dijo, ¿me quieren seguir? Va a haber cruces, va a haber cruces, aprendan a cargarlas, ¿verdad? Bueno, pues hermanos, pasamos a nuestra siguiente sección, que es ya que nosotros, ¿qué le La decimos a la oratio. palabra, la oratio? Sí, ¿qué le contestamos? ¿Qué le decimos? Bueno, ya nos dijo, o ya le dijimos, porque de alguna manera ya le contestamos, ¿verdad? Tú eres el Mesías de Dios, pero ¿qué consecuencia tendría en mi vida o qué tendría yo que decirle a Jesús? Pues mira, yo quiero hacerlo con el Salmo 62 que corresponde a este domingo. Fíjate que es un salmo que se incluye en la festividades, en la liturgia de las horas. Es un salmo muy bonito. Voy a darle lectura, es el Salmo 62 y si tienen Biblia latinoamericana, hermanitos en casa, es el 63. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios. Ahí está una definición. ¿Ya? ¿Quién es Jesús? ¿O quién es él? A ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Sí, quiero estar contigo, ¿verdad? Te necesito. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma. Te alabaré con jubilosos labios. Así es reconocer a Jesús, pero ya en otro ángulo que es el del Mesías, el del Hijo de Dios y en Dios mismos. O sea, Sí, es el mismo Dios lo que celebrábamos la semana pasada con la Santísima Trinidad. O sea, es llegar a un escalón mucho más sí, alto, ¿no? Que no solo te lleva a... eh, es decir, Jesús al venir al mundo y todo nos ha dado promesas, ¿no? Porque no solo nos dio enseñanzas, también nos dijo, bueno, si ustedes cumplen todo esto, en la casa de mi padre hay muchas habitaciones y yo les voy a preparar una, ¿no? Y al que me ame, mi padre lo amará y haremos morada en ustedes. O sea, Jesús nos hizo muchas promesas. Entonces, aquí la cuestión es creer en Jesús y creerle a Él. Por eso sí. en la segunda lectura nos dirá, solo el que crea realmente en Jesús podrá decir que Él es Y qué el bueno que tocas Mesías. esta palabra de creer, hermanito Alfredo, porque hay unos científicos que en la actualidad están diciendo, atacando que creer significa dudar, pero no aplica en las cuestiones de la fe. A lo mejor aplica en investigaciones científicas, pero en las cuestiones de la fe, cuando decimos que creemos, estamos afirmando que sí confiamos plenamente en lo que se nos está diciendo. Fíjate que esto que tú dices, bueno, yo te voy a confesar en mi vida personal. Conforme yo fui estudiando, y eso es bien importante, y eso lo leí después, ya muchos años después,
Hay una persona, no me acuerdo quién fue, pero es un científico el que dijo, mira, un poco de ciencia te aleja de Dios. Un poco de ciencia te aleja de Dios, pero mucha ciencia te regresa a Dios, no hay de otra. Bueno, a mí me pasó lo que tú dices, o sea, de creer es dudar. Pues yo al principio sí, yo llegué a la iglesia, yo no tenía una fe muy sólida, me fui formando, fui empezando a creer en Jesús, a vivir con Jesús, pero sí de repente me entraron dudas. Entonces es cuando necesitas un acompañante. Por eso decíamos la semana pasada, el Espíritu Santo te debe ir acompañando, pero no solo el Espíritu Santo, también el Espíritu Santo que acompaña a otro que sabe más que tú, que ha estudiado Sí. más que tú. Entonces, en mi caso particular, yo iba una o dos veces por semana a ver al padre Miguel Blázquez, Ah, cuando estaba él de párroco allá en la parroquia de Santana, ¿verdad? Y, ay, padre, yo tengo esta, oiga, padre, leí esto y ya casi me decía, pues ya deja de leer, porque ya te estás... Pero no, gracias a Dios fue muy paciente, y me iba llevando, me sacaba de mis dudas, y yo creo que él tuvo mucho que ver en mi formación y en lo que hago yo ahora, ¿no? Porque cuando nosotros iniciamos en la escuela de pastoral, pues era una hojita en blanco, empecé a escribir en ella y de repente empezaron a salir las dudas. Entonces, tampoco hay que tenerle miedo a las dudas, pero hay que afrontarlas, hay que buscar resolverlas, no quedarme en la duda y entonces pues ya no hacemos nada. Pues yo lo que le quiero decir al Señor es que pueda reconocerlo como el Hijo de Dios que es, que eh, sobre todo en los sacramentos. O sea que ahora que vamos a celebrar Corpus Christi, como decíamos el día jueves, el día que está la transmisión, que yo pueda reconocerlo a Él en esa hostia consagrada, ¿verdad? Que yo sí. pueda reconocer que ahí está Él verdaderamente. Que me ayude también a cargar las cruces que la vida me va presentando cada día. O sea, yo sé que Él me acompaña y está conmigo. Bueno, le pido estar con Él, Sí, porque si Él me pide que cargue la cruz, yo la cargo, pero que me ayude. sí, además hay muchas personas en el cielo que con su propia vida, que se unieron a la vida de Jesús, lo que tú nos explicabas del injerto, y resultó un santo. Claro, Y resultaron muchos santos. Y por ejemplo, la Virgencita María, pues fue lo que hizo. claro, claro, Porque si claro. no no hubiera confiado siempre en quién era Jesús, pues no sé qué hubiera pasado. No sé qué palabras hubiera dicho, no sé si en lugar del Magnífica hubiera dicho otras cosas, Otras ¿no? cosas. Ujú. Y como al revés, el mismo Dios la buscó a ella, como nos busca a cada uno de nosotros para poder sembrar en nosotros y dé un fruto Claro, que valga la pena. claro, claro. No, y también le pido que sepa yo renunciar a lo que me separa de él, o sea, lo que decíamos hace un rato, ¿no? Que pueda renunciar a la vida, pero hay cosas que en tu vida te acercan a Jesús, pero hay Sí, cosas en tu vida que te alejan de Jesús. Entonces, que podamos renunciar a esas cosas que nos alejan, ¿no? Y que al reconocerlo a él, yo me pueda identificar. Fíjate que eso es muy importante, lo que yo te decía. O sea, que al reconocer yo a él quién es, también me ubique yo en cuál es mi misión y cuál es mi identidad para como hijo adoptivo de Dios. O sea, sí, yo tengo una función en este mundo, una función en esta vida, todos la tenemos, y aquí es cuando, fíjate que esta pregunta de que nos dice Jesús, ¿no? ¿Quién dice ustedes que soy yo? ujú, Pero ahora yo te preguntaría, ¿quién dices tú que eres tú? Que eres sí, tú. O sea, normalmente muchos dirían, bueno, pues yo soy plomero, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy taxista, yo soy... No, 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 no te confundas. Eso es lo que haces. ujú, Pero ¿quién eres? Y esa pregunta tan importante, si la llegas a contestar un poco como Pedro, ¿verdad? Tú eres un hijo de Dios. sí, Entonces, te aseguro que se te viene el mundo encima. Si yo soy un hijo de Dios, ¿por qué me porto como hijo de la guayaba, no? ¿No? Porque eso es un compromiso. O sí, sea, si yo llego a caer en cuenta que yo soy un hijo de Dios, ¿por qué ando haciendo cosas que no son de Dios? Que no son verdaderamente de un hijo sí, de y que Dios. muchas de las veces es lo que más tiempo nos ocupa en hacer las cosas que no son Las que las de corresponden para Dios. ser hacia Ajá. Dios. Sí, por eso Jesús nos dirá, ¿verdad? Guarden ustedes
el tesoro allá, no lo guarden aquí, aquí Sí. se les va a podrir, se les van a robar. Entonces también podemos pues decir que ser hijo de Dios como Jesús lo es y reconocerlo pues es una manera de vivir. Es una manera de vivir, lo que Ujú. tú decías. La mejor respuesta Eh, es tu vida. Y lo que decíamos, estás injertado, son tus frutos. Otra forma de decirlo es, bueno, si ya estoy reconociendo yo que soy un hijo de Dios, pues tengo que vivir como hijo de Dios, no como hijo del Sí. maíz. Y además, lo que tú nos decías acerca de que se tiene que notar, pues es la forma en la que nosotros podemos dejar en silencio a Dios para que Él se guste de cómo estamos viviendo. Claro, Ujú. claro. Pues hermanos, pasamos ahora a la contemplatio, es decir, que me lleva a hacer la palabra de Dios. Repetimos, estamos grabados, estamos pregrabados, pero si ustedes nos dejan sus mensajes en voz y palabra, tanto Facebook como YouTube o en el WhatsApp, también pueden entrar en días, aunque no estemos nosotros, en 735-205-0990 o más 521-735-205-0990 si viven en el extranjero, si viven en algún lugar que no sea la República Mexicana. Sí, fíjate que, hermanito Alfredo, cuando ya sentía yo en este texto que Jesús me preguntaba de manera muy directa a mí, y a ver, Genaro, ¿quién soy yo para ti? La verdad sí me costó trabajo, sí me costó trabajo. Pero fíjate que pasó algo muy bonito porque ya era un poquito de noche y salí un momento ahí al patiecito de la casa y pues estaba viendo las estrellas en un ratito que no había Nubes, nubes, ajá. Y ahí empecé a encontrar respuestas. Entonces una buena forma, si no entiendes mucho acerca de la palabra, si no entiendes mucho acerca de las cuestiones eclesiales, la misma naturaleza te puede decir quién es Dios y te puede llevar a convencerte de que Jesús existe, de que Jesús es el Mesías de Dios, que es hijo de María, que es nuestro Redentor, mirando todo tu alrededor y mirando tu entorno de vida. Entonces en ese momento, pues estaba meditando, ¿no? Tú me respondes, ¿quieres que yo te responda, Señor, quién eres tú? Pues es que tú eres todo esto que estoy viendo. Tú eres eh, todo esto no te forma a ti, ni te hace ser, no tú eres. Y esto está por quién eres tú. Entonces, pues esa es la mejor manera de darnos cuenta de que a Dios le agrada mucho el hecho de que tú estás convencido de quién es para ti y que significa mucho para mí. Y más si yo me dejo depender de él. claro. Pero fíjate que decía, creo que ya lo comenté alguna vez, uno de los leprosos con los que atendía la Madre Teresa de Calcuta, ella atendía leprosos y sidosos. Y entonces uno que iba a morir, que estaba muy mal, le dijo, ¿sabes qué? Voy en paz porque yo sé que Dios existe. Entonces la Madre Teresa le dijo, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que Dios existe? Porque tú estás aquí. O sea, porque el amor de Dios se refleja en ti y ese Sí, amor que tú me estás manifestando, yo sé que no es tuyo, es de Dios. Entonces yo ya no tengo miedo de morir, porque ya iba a morir, él estaba agonizando, ya era, sí, días después murió. Dice, yo sé que voy a morir, pero si Dios me ama tanto como tú me has amado, me has cuidado, me has respetado cuando nadie me respetaba, cuando si Él me ama así como tú, mira, me muero tranquilo porque sé que voy a estar en un lugar mejor, ¿no? Y eso es lo que tenemos que sí, hacer nosotros, o sea, y ese es el compromiso, sería la contemplatio de hoy, ¿verdad? sí. Hacer un reflejo del amor de Dios. Entonces, pues la pregunta real que nos tenemos que quedar todos los días de nuestra vida es ¿quién es Jesús para mí? Y después, ¿quién soy yo para los demás? Sí. Porque Eso Jesús es muy pregunta, porque él importante. pregunta, ¿quién soy yo para los demás? Es lo que Sí, hace él, la pregunta, ¿no? ¿Quién soy yo para los demás? Que digan, oye, pues eres un seguidor de Cristo. Ah, qué bonito sería que te dijeran eso. No, pues tú eres un hijo de la guayaba, eres un hijo del sí. maíz, eres un desgraciado. Qué cosa tan espantosa. Sí, que cuando nos estemos comportando como hijos de la guayaba, pues nos preguntemos otra vez, ¿verdad? ¿Quién Yo soy me yo? acuerdo. ¿Quién soy yo para Jesús y quién es Jesús para Para mí? mí. Porque es una cosa de ida y vuelta. Sí,
O sea, aunque ahorita nada más escuchamos que Jesús preguntaba, pero preguntaba para los demás. Pero ahora Sí. nosotros también somos hijos de Dios. Entonces también tenemos que preguntarnos quiénes somos para los demás y para nuestros más cercanos. Esa es otra cosa bien grave. O sea, tú puedes ser, como dicen, candil de la calle Y oscuridad, oscuridad de tu su casa. casa. Es una pena, ¿no? Entonces tú puedes ser para los demás, no hombre, es una persona reamable, es una persona que sé qué. Bien amoroso, ¿no? Sí, Afuera y pero cuando llegas a tu casa y le preguntas a tu esposa y a tus hijos, ¿quién soy yo para ti? Pues eres un hijo de quién sé quién. Entonces, qué cosa tan horrible. Pues hermanos, nos come el tiempo, nos ha comido el tiempo. Vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. amén. Amén. Señor Jesús, a ti que nos pides que te sigamos asumiendo nuestra cruz, asumiendo tu propuesta y tu estilo de vida, buscando en ti el sentido pleno de todo lo que somos y hacemos, te pedimos que nos des tu gracia para vivir cada vez más unidos a ti, para encontrar en ti el sentido pleno de todo lo que somos y hacemos. Te pedimos que nos ayudes a ser presencia viva de tu amor y así dar testimonio de ti, siendo tú todo para nosotros, viviendo nosotros solo por ti y para ti. Amén. En Amén. el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus trabajos y permanezca para siempre. Amén. Pues hermanos, vayamos en paz y a vivir la vida de Dios en nosotros. Gracias por dejar entrar la voz y palabra del Evangelio a tu vida. Te esperamos en nuestro siguiente encuentro, todos los jueves, de 7 a 8 de la noche. Voz y palabra del Evangelio. Voz y palabra, desde la cabina Reina de las Misiones, ubicada en la parroquia de la Medalla Milagrosa, desde Cuautla, Morelos, México. Transmitiendo a través de nuestra página de internet www.vozypalabra.org